Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos en Cuba. Un abrazo, Marian. Aquí te acabo de ver. Gracias por estar acá. Gracias por apoyar siempre el canal y gracias por vernos desde Cuba. Un beso enorme, compatriotas, y de verdad, ustedes son un orgullo para la nación. Gracias por todo lo que ustedes hacen desde adentro, donde siempre nos dicen la ciberclaria, vengan y háganlo aquí. Ya tenemos a los cubanos que lo hacen allí. Arriba, ve, apóyalos. Ve a ver cómo están. Llévale a esos hermanos, ve, preocúpate por ellos, porque le lleven comida a nuestros valientes presos políticos que son los héroes de Cuba en la realidad, y que los ayuden de verdad, que haya movimientos de solidaridad dentro de Cuba, en cada municipio, en cada provincia, donde se atiendan a nuestros héroes. Pues vamos a hablar hoy de héroes. Y quiero comenzar con las damas de blanco, por supuesto. Hoy es lunes y como viene siendo ya costumbre en este canal, cuando hablamos los lunes de los presos políticos, tenemos que empezar con esta noticia desagradable. Pues ayer, día domingo, el día de misa, donde las damas de blanco salen vestidas de blanco, estas mujeres que son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, hijas, las patriotas y las marianas cubanas en general, salen el domingo con una rosa vestida de blanco hacia la iglesia más cercana a pedir libertad y a pedir libertad para Cuba y libertad para sus familiares secuestrados por esa dictadura. Pues ayer, como viene sucediendo todos los domingos anteriores, la dictadura de nuevo en su ola represiva contra las damas de blanco, retuvo, secuestró a la 1:55 de la tarde a Berta Soler, la líder de las damas de blanco. Apenas salió, esto es un reporte de Ángel Moya, su esposo, que siempre lo cito acá los lunes, desgraciadamente, esto es una noticia recurrente. Pues saliendo, vean cómo le hagan el pelo, cómo la llevan a una señora de 61 años, que puede ser perfectamente la madre de todos, pero otra esbirra, que mírenle la pinta a estas mujeres. Yo quisiera saber desde cuándo no se lavan esos pelos. ¿Desde cuándo esas mujeres no comen lo que desean? ¿Desde cuándo ellas no tienen libertad para que ellas hagan estas cosas? Porque los esbirros en Cuba son así. Los esbirros en Cuba colaboran con su misma indignidad y con su misma cárcel. Pues ese es el reportaje, está desaparecida todavía. Este es el esbirro encargado de filmar todo desde la distancia, como siempre hacen ellos, para intimidar, para manipular, para decir entonces que no fueron militares, sino paisanas, mujeres vestidas de civil, que todos sabemos que son paramilitares, lo mismo que hace en Venezuela Maduro con los colectivos, y lo mismo que es una vieja estrategia de la KGB, de vestirlos de civil para que aparente que es el pueblo contra el pueblo, cuando todos sabemos que son esbirros de esa dictadura, que además esbirros que sean o no militares son esbirros, eso no tiene duda. Pues no solamente contra Berta Soler, que es esta líder de las damas de blanco saliendo del auto en que le pasó esto, sino contra un grupo de damas de blanco más. Y este es un reportaje que nos llega también desde Cuba, y son el nombre de estas damas de blanco que también fueron secuestradas, y en actos que siempre hacen, y después los sueltan a las 12 del día o hacen cualquier tipo de maniobra represiva para evitar que ellas salgan de sus casas. Estas cubanas, lo único que hacen cubano es ir caminando vestida de blanco, no es una piedra, no es. Por eso yo les digo que contra esta fuerza moral no puede la dictadura, y por eso cometen todos los errores que cometen y están desesperados. Mientras esto pasa, la Unión Europea sigue favoreciendo los tratos con la dictadura. Mientras esto pasa, el gobierno de Biden sigue vendiéndole cosas a la dictadura, porque no hay bloqueo, lo que hay es un embargo, y un embargo flojito, y un embargo de estos rosaditos, como la misma dictadura es. Y mientras estas cosas pasan, el cubano sigue enajenado, pensando que el problema es el agua. Dice Andy Montoya, René, pero no entiendo por qué a ella le apresan y la sueltan de nuevo, y no así con otros presos, al igual que a Cuesta Morúa. No sé si lo conoces. Claro, claro, conozco a Cuesta Morúa, es un histórico. Pues, ¿qué pasa, Andy? Mi brother, la dictadura solamente sabe estas cosas. Es lo mismo que los aldeanos cuando estaban en Cuba, que todo el mundo se preguntaba, ¿por qué no los desaparecen? ¿Por qué no los meten presos? La dictadura define cómo hacerlo y de qué forma maneja estas cosas para crear precisamente esa ambivalencia. Pero si alguien sospecha de alguno de estos patriotas, para mí la respuesta es muy fácil. Yo en mi mente de jurista siempre pongo la escala de la justicia, la balanza, ¿no? Y yo me pregunto, lo que hace Berta Soler, o lo que hace Cuesta Morúa, o lo que hace cualquiera de estos patriotas, que de los que pueda tener cualquiera justas dudas, porque aquí en un país libre cualquiera puede pensar y creer lo que quiera, ¿no? Mi opinión es, ¿aporta más o aporta menos a la causa? Yo creo que aporta muchísimo más a la causa que lo que le demerita a la causa. Por lo tanto, para mí,
son héroes. Y para mí es la dictadura la que está tratando de jugar, como siempre hace, con la opinión pública internacional. Pero la realidad es que la prisión, aunque sea la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Y la represión no deja de ser represión. Y aunque todo sea un teatro montado, a mí me vale poco, porque a mí lo que me vale realmente es que domingo tras domingo estos actos represivos siguen sucediendo en Cuba, mientras el feminismo rutilante este internacional, que es de izquierda, porque si es la mujer de derecha o es una mujer que no está, o sea, una republicana en Estados Unidos o alguien, entonces ya el feminismo no le preocupa tanto, o alguien en Irán, que ahora supe la noticia de una joven que se desvistió completamente en una universidad de esta musulmana en Irán y se la llevaron presa a desaparecerla. Si es así, el feminismo no se, por lo tanto, yo siempre pienso, ¿es mejor o peor para la causa lo que hacen? Pues si es mejor, yo los apoyo. A mí no me importa. Al final, hay un hermano mío que siempre hay otros masones, incluso, que son amigos, ¿no? Que son personas de bien y que quieren la libertad de Cuba. Y se acercan a mí y me dicen, yo no confío en Ángel Santisteban Prats, que es un hermano mío, que yo he hablado aquí muchas veces, el autor de varios libros que le he mostrado, que no tengo ahora en mi mesa, pero que siempre cito, es uno de los guionistas de Plantadas y Plantados. Es un hombre que ha hecho muchísimo por la oposición pacífica dentro de Cuba, está dentro de Cuba, la pareja de Camila Acosta, esta periodista tan valiente de Cubanet. Pues muchos me dicen, yo no confío en Angelito, a mí me parece que a Angelito le permiten hacer lo que él hace. Ángel Santisteban Prats, este que es para mí de los mejores escritores de su generación, si no el mejor. Está ahí con Amir Valle, pero para mí es impresionante lo que ha hecho Ángel en sus libros. Son libros conmovedores. Pues yo siempre les digo, lo que hace Ángel por la causa es mayor que lo que hace o lo que puedas dudar tú, mi brother. Por lo tanto, a mí me sirve lo que hace Ángel por la causa de Cuba. Más allá de que estemos de acuerdo o no en determinados puntos, por ejemplo, la masonería, estamos en desacuerdo. Nosotros no hablamos de masonería últimamente porque son temas que nos dividen. Desgraciadamente, él es un grado 33 activo del Supremo Consejo y no ha hecho lo suficiente, a mi modo de ver, en mi opinión, por la libertad de nuestros hermanos, por reclamarle a esa dictadura atroz las cosas que hay que reclamarle dentro de la masonería, desde las instituciones masónicas y a través de su alto cargo. Y yo lo considero que su labor ha sido pobre en este sentido, pero en cuestión a la oposición pacífica a esa dictadura y el daño que le causa que un intelectual de su calibre, porque estamos hablando de un escritor que más allá de las cuestiones políticas es un escritor brillante. A mí me encanta su literatura y pienso que de Ángel se va a hablar en un futuro como una escuela de los cuentos cubanos y estas historias desgarradoras que demuestran la vida triste bajo la dictadura y que ha sufrido en carne propia la represión. Pues a mí me sirve lo que él hace contra esa dictadura. Por lo tanto, en la balanza mía mental, a mí me aporta más que lo que me quita. Por lo tanto, yo apoyo lo que hace Ángel Santisteban, porque al final es la causa, familia. No vamos a estar de acuerdo en todo, ni tenemos que estar de acuerdo en absolutamente cada detalle de esta causa tan difícil y de esta lucha que es tan compleja y tan polifacética, tiene demasiadas aristas. Esto es una cosa muy compleja, donde hay muchas sesgos, donde hay mucha mala interpretación, donde el cubano además es muy complicado. Pero más allá de todo eso, la causa es lo primero y es lo que nos une. Tenemos que estar de acuerdo en la causa y la causa es contra la dictadura asesina de los Castros, la causa es contra el comunismo, la causa es contra ese régimen atroz y por lo tanto, si nos unimos en eso, vamos a estar unidos en todos. No me importa siquiera si tu pensamiento es más de un lado, más de otro, a mí no me interesan esas cosas. A mí me interesa que todos vayamos contra la causa y aportemos a la causa. Ahora bien, si tú te dices que eres opositor, pero realmente tu oposición favorece a la dictadura en vez de a la causa, a mí no me importa lo que tú digas, me importa lo que tú hagas. Por eso yo no le doy cabida en este programa a luchas entre youtubers, a chismes de esto del momento. Yo pienso en la causa todo el tiempo, cómo yo voy a favorecer la causa. Y les cuento algo, Andy, y sobre todo a ti, mi brother, que yo te quiero muchísimo, tú eres una de las personas que más apoya el canal. Eh, yo he pensado mucho el tema este de los presos políticos, de lo que estoy hablando ahora, porque es un tema que no es popular. El cubano no quiere saber de más desgracias. El cubano está lleno de desgracias. Y el cubano no se percata que esos son nuestros símbolos, que son nuestros héroes, que tenemos que conocer el dolor de nuestros héroes para que sepamos que existe la maldad, que en Cuba existe la maldad comunista contra nuestros compatriotas, que es por ahí que viene la libertad.
No es por reclamar agua, porque si te ponen el agua, ¿qué? ¿No vas a reclamar comida? ¿O no o vas a esperar 30 años más para reclamar el bache de la calle? ¿O para reclamar la precariedad en la salud o en la educación adoctrinadora? En fin, lo que tenemos que reclamar es libertad a través de nuestros presos políticos, que son los primeros que tienen que ser liberados. Las próximas protestas en Cuba, en una Cuba de la que yo sueño, la Cuba emancipadora, la Cuba que busque la libertad de verdad, tiene que ser frente a las prisiones. Tiene que ser frente a las prisiones. ¿A dónde fue que se empezó la Revolución Francesa? No fue en el Palacio de Versalles. La Revolución Francesa rompe con la toma de la Bastilla. ¿Por qué rompe con la toma de la Bastilla? Y yo no soy un fanático ni un fan de la Revolución Francesa. Al contrario, yo pienso que nos las han contado mal y que es causante de muchos males en la actualidad política del mundo. Pero hay que decirles a la gente que donde empezó fue en la toma de la Bastilla, porque ahí estaban muchos presos políticos que querían liberar. Entonces, es ahí donde va a comenzar la revolución en Cuba y es ahí donde tenemos que encaminarnos. Cuando usted piensa que le falta agua, cuando le falta comida, le falta corriente y lo que sea que le falte, medicina, lo que sea, es con nuestros presos políticos. Por eso yo los visibilizo y no me importa que tengan 10 views, 4 likes y 70 comentarios de ciberclarias. No, 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 no. Yo no hago esto ni por los views ni por los likes. Yo lo hago por la causa. Y no me importa que me quede solo hablando de esto. No me importa que no lo vean, no me importa que no sea popular. Algún día lo será. Y si no lo es, por lo menos yo quedo en paz con mi conciencia de que sé que es por ese camino que vamos a ser libres. El camino de identificar, de visibilizar, de proteger a nuestros héroes. Porque si no protegemos a los presos de hoy, el día de mañana, cuando nuestros familiares o ustedes mismos vayan presos, no van a ser protegidos. Tenemos que sembrar la semilla de la solidaridad. Tenemos que sembrar la semilla de la cubanidad. El cubano tiene que volver a ser humano. Y tiene que dejar de ser egoísta, hipócrita, ser indiferente. El cubano tiene que volver a ser patriota. El cubano tiene que entender que patria va por encima de una maldita ideología criminal que nos han impuesto y de un gobierno de descarados. Que los héroes en Cuba no son estos bandidos. Estos son puros bandidos que siempre lo han sido y siempre lo serán. Y siempre van a ser anticubanos. El día que el cubano entiende estas verdades, vamos a ser libres. La libertad comienza por el primer paso hacia la libertad. Yo estoy seguro que Alexander Fábregas, aprovechando que está Marian aquí, es mucho más libre en la prisión que la mayoría de los esbirros, es más, que Díaz-Canel en su mansión. Les aseguro eso. Díaz-Canel tiene más miedo hoy. ¿Qué van a hacer con Alexander Fábregas? Quitarle la vida, él está listo a morirse. Como estuvo listo mi hermano José Daniel, que cuando dijo, hey, en aquel juicio de la Primavera Negra en Santiago, que lo defendió mi brother fumero, mi brother masón y mi colega abogado fumero, que hoy no ejerce. Y él dijo, yo estoy listo para morir. Yo no sé si ustedes están listos para matarme. Cuando le pedían hasta pena de muerte por haber colaborado con el proyecto Varela en Santiago. A él y a su hermano Luis Enrique, que está acá, que es otro patriota, fueron de los que más años le echaron. 25 a José Daniel y 28 a Luis Enrique, porque eran valientes. Pero bueno, va por aquí, familia. O sea, seamos tolerantes, ¿eh? El cubano tiene que entender que no importa que te equivoques a veces. En esta lucha nadie sabe la verdad. Y un día cometemos un error, otro día hacemos un acierto. Pero si todos colaboramos a construir o a derrumbar más bien el muro de la dictadura, y un día le quita una piedra a uno, otro día se la quita a otro día viene otro y le hace, pues todos colaboramos con la libertad de Cuba desde donde estemos y lo que pensemos, no me importa. Yo siempre pongo el caso aquí de Marcel, que es un activista que siempre está al tanto de los presos políticos, es un amigo. Y yo siempre pongo el caso de él y lamento tener que nombrarlo, pero me gusta poner ejemplos. Marcel no votó por Otaola y en sus redes sociales decía que no, que Otaola sí, que no, que él tenía otra opinión, apoyaba a otro candidato a la alcaldía de Miami que tampoco salió. Pero Marcel y yo estamos de acuerdo en la causa. A mí no me importan sus tendencias políticas. No lo aprecio, no lo acepto, creo que se equivoca, pero es mi opinión, como él debe creer que el que se equivocaba era yo, por sus razones. Entonces, tenemos que entender todos los cubanos de una buena vez que igual no podemos pensar siempre. Es más, no es democrático, no es de libre pensador. El libre pensador a veces no está de acuerdo ni con él mismo. Hay muchas cosas que se replantea el libre pensador. Lo que tenemos que estar de acuerdo es que es contra esa dictadura atroz que tiene que acabarse. Pues vamos a ponerle ya los presos políticos. Vamos a hablar de este caso después de haber hablado de y pedir libertad para Berta Soler, que sigue secuestrada en estas horas. No he recibido ningún mensaje que me confirme lo contrario. Por lo tanto, libertad para esta patriota cubana que sigue dando el cante dentro de Cuba y sigue siendo un ejemplo de esta lucha no violenta, un ejemplo ante el mundo. Por eso es que yo no creo en las abuelas de la Plaza de Mayo, que son todas unas hijas de la gran
P, que yo siempre he dicho, madres de terroristas, porque los montoneros eran terroristas. Estos grupos paramilitares, estas guerrillas que habían en Argentina en esa época, sí, habían dictaduras de derechas, llamadas dictaduras de Videla y en fin, pero estos hijos que mataron de estas madres de la Plaza de Mayo eran terroristas que habían puesto bombas y habían hecho atrocidades. Por eso es que yo le digo a mis cubanos, no es la lucha violenta nos garantiza que sigamos con el ciclo de la violencia y con el ciclo del trauma en Cuba. Es la lucha no violenta, porque además no solamente queremos ser libres, queremos crear una Cuba mejor, para que no venga un caudillo y nos las vuelva a robar, para que no vengan entonces los hijos, porque víctimas generan víctimas, y cuando tú vienes a ver es un ciclo interminable de la violencia. No, va a haber justicia, pero justicia con derecho procesal por delante, con todas las garantías a los derechos humanos que ellos no tuvieron con nuestros presos políticos y nuestras víctimas, pero ellos sí la van a tener, porque Cuba, para que vaya por los caminos de justicia y libertad, tiene que entender que es a través de la ley, a través de la justicia, ley y orden. Es lo que va a pasar en Cuba. Pues vamos ya al tema de los presos políticos. Y este primer caso que les quiero traer es el de Miguel Martínez del Toro. Miguel Martínez del Toro, que ha sido golpeado en la prisión. Él está retenido en el Combinado del Este, pues a él le han caído a golpe y lo tienen incomunicado, lo tienen en una celda de castigo para que no vean los daños que le han causado, pero le han caído a golpe. Está sancionado injustamente a 4 años y 6 meses. Es un joven de 32 años que ha sido injustamente encarcelado por propaganda enemiga. Fue encarcelado el 1 de marzo, si mal no recuerdo, del año 2023. Lleva ya un año de su sanción injusta. Aquí vemos su ficha. Pues este hermano ha sido denunciado que le han caído a golpe en el Combinado del Este por estos esbirros de esta dictadura atroz que lo único que hacen es esta cobardía de darle a hombres presos porque simple y llanamente no quería repetir las consignas comunistas que le da la gana a los esbirros para humillarte. Eso de gritar cosas y consignas y lemas es muy propio del estalinismo y es propio de la Unión Soviética, que por supuesto le heredaron el resto de satélites, incluyendo a Cuba. Y aquí vemos cómo se ensañan con este hermano, Miguel Martínez del Toro. Libertad para este cubano, visibilidad para él. Gracias, brother, por lo que tú haces. En fin, es triste que sigas pagando con tu valor y con tu honor y sobre todo con tu libertad un precio que es de todos. Dios te acompañe, luz donde te tengan esos esbirros, mi brother. La patria te contempla orgullosa. Algún día vas a ser libre y algún día, estoy seguro que tú eres más libre, igual que Alexander Fábrega, que la mayoría de los esbirros de esa dictadura que ni siquiera pueden disfrutar de lo que, de las mieles del poder, las que tienen los Raúl Castro, los Sandrito Castro, todos estos hijos de la monarquía, la verdadera monarquía cubana, que tienen sus callos y sus cotos de casa, mientras los cubanos seguimos sufriendo entre todos juntos, porque el sufrimiento tuyo, hermano, es el sufrimiento de todos. Gracias por tu honor, gracias por tu dignidad. El segundo caso que les quiero mostrar es el de un cubano que se conoce muy poco. Yo, por lo menos, yo no lo conocía. Y yo no soy el más indiferente a estas cosas, pero tampoco soy el más comprometido, ¿no? Lo soy ahora con este activismo a través de mi canal y a través de este programa, pero yo no conocía a profundidad, que es el caso más impactante para mí, es el caso de Yacer Rivero Boni. Este cubano que viene luchando contra esa dictadura, plantándose contra ella desde hace mucho tiempo. Y hace tanto tiempo que en el 2014 recibió una golpiza tal de la dictadura que le afectaron la visión para siempre del ojo derecho de este hermano, o sea, lo dejaron ciego de un ojo. Lo llegaron a operar y todo, y el daño fue tan terrible en los golpes que le dieron en la cabeza que para siempre le movieron el cristalino, le causaron un problema ya eterno que perdió la visión de un ojo. O sea, la dictadura a través de la golpiza que le dan a estos compatriotas y que permitimos los cubanos, a este hermano Yacer Rivero Boni, lo dejaron ciego de un ojo. Aquí tengo el audio, es el audio, ¿verdad?, de la madre denunciando lo último que le ha pasado a este hermano que está en una celda de castigo incomunicado. Está espiando una sanción injusta de 1 año y 6 meses, que es la última sanción que le pusieron, pero ha ido preso varias veces porque además es de los activistas pacíficos que de verdad se plantan. Hay videos incluso de los atropellos que ha tenido esa dictadura que han sido filmados en La Habana, donde le han caído a golpe y en fin. Vamos a oír el audio de la madre. Adelante, por favor, producción, para que ustedes oigan la situación de este hermano.
que estamos Me llamo visibilizando hoy. Jacqueline Boni Echavarría. Soy la madre del preso político Yacer Rivero Boni, que en estos momentos se encuentra en el Combinado del Este, en el edificio 1 Norte, donde hace más de 16 días que mi hijo está desaparecido dentro, según los guardias del edificio 1, en una celda de aislamiento. No hay fe de vida de mi hijo. No tengo comunicación con mi hijo. Los presos que se han acercado a algunos guardias a preguntar por la integridad física de mi hijo y no le dan conocimiento. Es decir, yo declaro a mi hijo desaparecido. Pido fe de vida de mi hijo Yacer Rivero Boni. Le pido a todo cubano de buena voluntad, a todo fuera y dentro de Cuba, a todo aquel que se pueda interesar y solidarizarse con este llamado que estoy haciendo, que me alcen la voz por la integridad física de mi hijo. Mi hijo en el 2014, en ese mismo edificio, con ese mismo régimen Oiga, penitenciario, fue torturado a 36 bastonazos en la cabeza, donde mi hijo perdió el oiga, ojo izquierdo y tuvo 11 días desaparecido sin yo tener fe de vida, ellos esperando un desenlace fatal. Quien lo impidió fue la voluntad de Dios. Yo acuso al régimen penitenciario del Combinado, que está en complicidad con la seguridad del Estado, sección 21. Yo acuso al gobierno del régimen castrista. Son los responsables de la integridad física de mi hijo. pues se conoce al esbirro que fue el principal autor de esta golpiza que recibió Yacer, que perdió el ojo. Se llama Alcides Guillén y se conoce quién fue, se conoce todo cuando ni siquiera lo sancionaron, porque dijeron que tenía no sé cuántos años de servicio con una conducta intachable y no, que lo que pasó no fue como lo cuenta Yacer. Para que ustedes vean las cosas que pasan los patriotas en Cuba con la indiferencia de todos los cubanos, principalmente. Pon la ficha de Prisoner Defenders para que las personas vean desde cuándo está preso, por qué está preso. Este es un cubano más, tiene 39 años, que sigue dando su vida y su libertad por Cuba, por la libertad de todos, y que seguimos siendo indiferentes, principalmente los que reciben remesas, porque esa es la otra de Cuba. Los que reciben remesas no pican un pedacito, el diezmo, vaya, que dice la Biblia, no pican el diezmo y se lo dan a estos hermanos. Y todos sabemos, si queremos, en todas las provincias de Cuba, en todos los municipios, hoy en día hay un opositor y una familia de opositor. Pues vean este tipo de noticias y que ellos que entiendan de una buena vez que esto a través de Yacer estamos sufriendo todos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? Pero no para ahí la tortura a este hermano, ¿eh? No para con lo que pasó en el 2014. En el 2024, el 15 de febrero, falleció su padre mientras él estaba preso. Y esa dictadura no permitió que lo fuera a ver. La madre está acá. La madre está en el exilio. Pero vean, para que ustedes vean el sacrificio enorme de cubanos prácticamente anónimos. Porque yo conozco a los más famosos, ¿no? A los que siempre las instituciones o la prensa nombra, pero no conocía el caso, por ejemplo, de Yacier Rivero Boni, que para mí es un héroe enorme. Cuando se habla algún día de los Quintín Bandera, estos son los Quintín Bandera de hoy en día. Estos son los cubanos que de verdad han dicho basta y no hace falta, porque además yo lo he visto en fotos y en imágenes. Es un individuo delgado, no hace falta ser un toro, el corazón es el que hay que tener valor, no es lo otro. Aquí cualquiera da y cualquiera es capaz de lo peor y de lo mejor. Yo siempre le he dicho, el cubano tiene que entender que el día que nos plantemos todos, se acaba esa dictadura de manera pacífica, de manera no violenta. Óiganme bien, cubanos, porque a nosotros nos han enseñado, porque somos una aldea, nos han traumatizado en la violencia. Esa dictadura nos ha enseñado que a través de los paredones, de los actos violentos, de los actos de repudio, de la tiradera de huevo y piedra, de esos mítines estúpidos, violencia, pura violencia es como se resuelven las cosas. Y realmente uno comprende en el mundo civilizado que tiene mayor efecto ser calculador, ser frío, no violento, pero certero, ser disciplinado. El conocimiento nos da mucho más herramientas y la verdad para enfrentar a estos regímenes. Ante el mundo no pueden tapar la verdad.
no pueden tapar lo que está pasando en Cuba. No pueden tapar a las damas de blanco. Por eso yo siempre pongo a las damas de blanco en un pedestal, porque no pueden tapar la verdad que es que mujeres inofensivas, inocentes, salgan cada domingo vestido de blanco, que es muy simbólico, una flor hacia una iglesia a pedir libertad. No es a un meeting con un cartel, que también tendrían derecho a hacerlo, pero ni siquiera eso. Y aún así son sometidas a represiones atroces, porque solamente ellas saben, son ancianas en muchos de los casos. Berta Soler tiene 61 años, familia, y el cubano sigue mirando para otro lado, creyendo lo que quieren que nos creamos. No vayamos más con la de trapo. La realidad de Cuba es esa. La realidad está llena de héroes anónimos, de hombres y mujeres que siguen dando lo mejor de ellos por la vida de todos. Tenías otra imagen, una carta que envió Yasser. Si la puedes mostrar acá, no la voy a leer, pero quiero que la vean, para que vean que es un acto, porque además yo doy nombres, apellidos, la prisión donde están, los años que tienen echados, su ficha, para que el cubano, sobre todo las ciberclarias estas rutilantes, estos esbirros de por 3 pesos, como son estos esbirros de la conga, que todos están locos por vivir en un país mejor, pero no se dan cuenta que ellos, pasando por casa de Nelva y por casa de mi sobrino, de mis sobrinos, los hijos de José Daniel, no se están ayudando a la causa de la libertad. Vean aquí la carta que envía de su puño y letra a este hermano desde la prisión. Es terrible lo que pasa en Cuba. No se dan cuenta que colaborando con eso lo que tú tienes es los 62 milenios que siempre decimos fuera que se lo merecen. Que lo que está pasando en Cuba, todas esas catástrofes se la merecen, porque has sido indiferente. El día que tú pares de merecerlo es el día que yo estaré a tu lado. Mientras tanto, yo te sigo diciendo la verdad, te guste o no, cubano, porque la realidad es que tú eres el responsable de tu miseria. Tú eres el responsable de que tus hijos se hayan ido. Tú eres el responsable de cada una de las penurias. Tú y nada más que tú, porque esa dictadura ya no se sostiene por más nada. Hubo un tiempo en que engañaban a las personas y las personas se lo creían. Hoy en día nadie se cree el socialismo, ni los mismos socialistas son comunistas. Ninguno de ellos se lee el Capital, ninguno de ellos es capaz de dialogar contigo ideológicamente y debatir intelectualmente sus ideas. Ninguno, es todo por la fuerza, todo atropellado, todo a presión, todo con represión, todo con estos esbirros de turnos que le sirven de piso a su indignidad. En fin, esta es la Cuba que tenemos, pero esa es la Cuba que va a cambiar. Y va a cambiar gracias a estas botellas que lanzamos en el mar. Gracias a que algún día alguien la va a encontrar, algún día alguien va a entender que es la lucha no violenta el arma, que es un arma súper eficiente, que es un arma que sí, vamos a perder hermanos, pero no lo vamos a perder a todos. Y vamos a tener los argumentos internacionales para no depender de nadie, depender de nosotros, porque vamos a tener tanto conocimiento de lo que es ser cívico y de lo que es ser libre, que ya después de la dictadura más nadie te podrá quitar tu libertad, cubano. Nadie, ningún caudillo, ningún dictador, ningún mesías, eso no va a venir. Ningún gobierno extranjero, ningún parlamento, nadie te va a venir a dar tu libertad porque vas a haber sido libre antes de terminar con la dictadura. Esa dictadura se va a caer el día que el cubano sea responsable de su libertad, por lo tanto va a ser libre.